conocidos eran poquísimos, ¿no? Al comienzo del siglo, entonces, XIX. ¿No? Conocíamos, ¿no? Cosas como el oro, obviamente, la plata, ¿no? El mercurio, el plomo, pero era muy precario, ¿no? Nuestro conocimiento de los elementos químicos. ¿No? Había pocos elementos químicos que eran dominados en esa época. Solamente durante el siglo XX se pudo entonces, ¿no? Completar la tabla periódica de elementos químicos tal como la conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, inicialmente era bastante precario nuestro conocimiento sobre los elementos químicos que existían en la naturaleza. Bueno, pero algo que revolucionó el concepto de la estructura de la materia fue dado entonces bajo el concepto de que sí existían partículas más pequeñas que los átomos, muy conocidas por nosotros desde kinder, ¿no? Nos han explicado siempre que los átomos en el fondo están formadas por tres partículas fundamentales: los protones y neutrones, que estarían entonces en el núcleo del átomo, y los electrones, que estarían entonces en el entorno energético del átomo. Y esas serían las tres principales partículas que siempre hemos pensado, ¿no? Que formaban parte de la materia, ¿no? A través de la estructura de los átomos. Este conocimiento fue desarrollado gracias a los estudios de Bohr y de Rutherford. Bueno, pero, perdón, la ciencia no se detiene, ¿no? El humano realmente es muy inquieto y siempre va buscando, ¿no? Nuevas expectativas, nuevas formas de encarar los problemas, nuevas formas de explicar nuestro entorno. Y otros investigadores, ¿no? Ya comenzaron en la década de 1920 para adelante a tener entonces una explicación un poquito más compleja de la estructura de los átomos, ¿no? Especialmente se dio esto con la posibilidad de detectar rayos cósmicos. Quiero comentarles, ¿no? Que hasta finales del siglo pasado, siglo XX, Bolivia tenía un importante laboratorio de partículas cósmicas, de rayos cósmicos, ubicado en Chacaltaya, en La Paz, ¿no? Que por esos motivos de que ahora, hoy en día, se estudian más las radiaciones cósmicas y todo tipo de subpartículas atómicas a través de los ciclotrones, los aceleradores de partículas, dejó de tener tanta importancia, ¿no? El laboratorio y el observatorio de Chacaltaya, que tenía entonces condiciones privilegiadas, ¿no? Para estudiar los rayos cósmicos, y la UMSA se ha favorecido entonces con innumerables becas, ¿no? Realmente en La Paz hay muchísimos físicos especialmente experimentales, muy pocos teóricos, de partículas, ¿no? Partículas cósmicas, ¿no? Realmente ha sido notable. Pero sin embargo la decadencia llegó cuando los aceleradores de partículas y los ciclotrones, perdón, entonces comenzaron a dominar, ¿no? El avance tecnológico de este mundo. Hoy en día está prácticamente abandonado, ¿no? No hay más ayudas internacionales. Ha sido notable, pero el aporte a la humanidad que ha dado el laboratorio de Chacaltaya, no tanto por los físicos bolivianos, sino por los físicos extranjeros que venían, ¿no? A hacer sus pasantías para investigar entonces estas partículas. Increíble, ¿no? Del universo nos llega radiación de todo tipo, ¿no? Todo tipo de partículas, bastante extrañas algunas. Entre ellos, ¿no? Están unas partículas, ¿no? Muy chiquititas que pasan la Tierra como si no la existiera. Más adelante las vamos a ver, ¿no? Esas partículas son muy interesantes. Bueno, pero entonces la necesidad de poder explicar mejor en todo lo que sucedía en la estructura de cómo estaba estructurado el material en el fondo, los materiales, entonces llevó al descubrimiento de que existían otras subpartículas que formaban la estructura de los átomos, ¿no? Entonces en estas figuritas nosotros vamos a poder entonces hacer una gran división del estudio que vamos a tener entonces de los materiales. Miren, aquí podemos ver en la mano que tiene entonces esta persona, tiene un bloquecito, ¿no? Un bloquecito de un material, ¿verdad?
que es simbológicamente lo que nosotros usaríamos, ¿no? Materiales a nivel macroestructural, ¿verdad? Pero si nosotros veríamos con un microscopio especial, que es un microscopio electrónico, la estructura de este material macro, veríamos que sus átomos están acomodados de una manera especial. Eso es lo que llamamos el cristal de los materiales, que va a ser entonces de interés muy grande de parte de nosotros para poder entender cómo se comportan estos cristales metálicos, especialmente, para poder hacer muchas cosas interesantes, ¿no? De transformación de propiedades en nuestros materiales metálicos, especialmente en los aceros. Pero si nosotros agarraríamos un átomo, y aquí viene lo interesante, miren, si nosotros estaríamos modelando un átomo como una esferita bastante chiquitita, ¿no? Una esferita pequeñita, rígida, entre esferita y esferita hay bastante espacio vacío, ¿no? Hay bastantes espacios vacíos, más adelante les vamos a llamar de espacios intersticiales esos espacios, pero miren, una sorpresa, ¿no? Si nosotros ahora nos centraríamos al mundo del átomo, como estamos percibiendo en este caso, una sorpresa adicional, ¿no? El átomo no es compacto, tiene mucho espacio vacío. En este modelo, un poco débil el modelo, no se olviden que el modelo no es la realidad, sino que entonces es una aproximación simplificada de la realidad para poder entender mejor, ¿no? Entonces es simplemente un modelo para poder entender cómo es la estructura de un átomo. Lo estaríamos modelando al átomo como teniendo un núcleo, donde estarían, ¿no?, los famosos protones y neutrones, y en la parte energética, en la periferia de ese núcleo, estarían acomodados los electrones, que no necesariamente están orbitando el núcleo, ¿no? Están acomodados, pero en niveles específicos que le llamamos niveles energéticos cuánticos, ¿no? Que los llamamos así debido entonces a que están acomodados en espacios bastante fijos de energía, ¿no? Energía discreta, ¿no? Un electrón tiene que tener una energía discreta y no es cualquier nivel de energía que tiene. Entonces hay mucho espacio vacío en un átomo, ¿verdad? Ni qué decir entonces en un cristal había mucho espacio vacío. Conclusión, mi material nunca va a ser compacto, ¿verdad? Siempre va a haber espacios vacíos, muchísimos espacios vacíos, ¿no? De ahí viene lo interesante de la nanotecnología, que estudia los nanomateriales, que nosotros podemos hacer maravillas entonces aprovechando esos pequeños espacios vacíos, ¿no? Bueno, pero de todas maneras entonces si nosotros nos adentramos un poco más a estudiar el núcleo del átomo, imagínense, ahora estamos hablando de tamaños en el orden, ¿no? Bastante pequeño, de 10 a la menos 10 metros, ¿no? Que sería 10 a la menos 12 centímetros, que tiene aproximadamente el tamaño de un átomo, ¿no? Es bastante pequeñito, ¿no? El tamaño de un átomo, ¿no? Es sumamente pequeño. Y a partir de ese concepto, perdón, a partir de ese concepto, analizando entonces el núcleo del átomo, este modelo sí está totalmente equivocado. Uy, se me fue. Entonces, veríamos aquí que dentro del núcleo estarían los protones y los neutrones, ¿cierto? Algo que ya me llama la atención aquí de este modelo, por ejemplo, es que si estamos hablando que el tamaño del átomo está en el orden de 10 a la menos 10 metros, un ángstrom, ¿no? Definimos como 10 a la menos 10 metros. Entonces, miren, si estoy hablando del núcleo del átomo, caramba, que es pequeñísimo, la distancia entonces entre un protón y otro protón es prácticamente cero. ¿Y qué podríamos pensar al respecto? Al respecto, entonces hay algo equivocado por aquí, ¿no? ¿Qué podría ser, qué podría estar equivocado? Es que miren, cuando yo tengo cargas eléctricas iguales, de la misma carga, ¿no? Positivas en el caso de los protones, si estos se aproximan, estas cargas se aproximarían entre sí, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder entonces es que va a generarse una fuerza de repulsión terriblemente elevada y tendiendo hacia el infinito, porque esta distancia es prácticamente cero. Entonces las fuerzas de repulsión que tendríamos en el núcleo de los átomos entre los protones sería muy grande
que harían inviable que los átomos sean estables. Cosa que no es verdad, porque sabemos bien que existen los átomos, los podemos ver en microscopía electrónica, y entonces algo nos falta, ¿no?, para poder explicar por qué existe esta cohesión en el núcleo, y el núcleo entonces es viable de existir, ¿no? Hay algo que nos falta de explicar. Entonces este modelo está equivocado, solamente es una figurita para poder entonces percibir solamente de que del núcleo estarían ubicados entonces los protones y los neutrones, ¿no? Entonces, miren, el tamaño de un protón y un neutrón es muy pequeñito. Entonces, si bien aquí estamos percibiendo como si el átomo fuera bastante compacto en su parte nuclear, eso también es mentira. Existe prácticamente mucho espacio vacío dentro entonces del núcleo del átomo, porque en el fondo, ¿no?, los neutrones y protones están formados por partículas, por ahora que consideramos que son indivisibles, que son los famosos quarks. ¿Qué son los quarks? Entonces, el primer tipo de partícula indivisible que estamos conociendo que sí forma la parte, entonces, de la estructura de los materiales, en cuanto a que forman los protones y los neutrones que están ubicados en los núcleos de los átomos, ¿no? Vamos a ver más adelante que hay 6 tipos de quarks, ¿no?, todos ellos con nombres bastante interesantes, ¿no? Y a medida que ha ido avanzando el conocimiento experimental, ¿no?, de los ciclotrones y cómo generar entonces mayores energías, ¿no?, entonces hemos podido descubrir y demostrar la existencia de todos ellos, ¿no? Hay algunos que en finales del siglo pasado recién se puede demostrar experimentalmente su existencia. Entonces, ¿cuál es el tamaño que tiene un quark? Un quark no tiene tamaño, es puntual prácticamente. Entonces, miren, si estamos pensando que nuestros protones y neutrones están formados por quarks, entonces no, ya dentro del protón y dentro del neutrón existe mucho espacio vacío. Entonces, considerando lo que hemos hablado, estamos entonces percibiendo de que realmente hay mucho espacio vacío en lo que es, ¿no?, en los materiales y en el caso la materia, ¿no?, de lo cual está constituido prácticamente casi todo lo que hay en la costra terrestre y en nuestro entorno cercano, por lo menos, ¿verdad? Interesante, ¿no?, que tengamos tanto espacio vacío y que estos espacios vacíos entonces estén disponibles, ¿no?, para poder hacer muchas cosas a través de ellos. Bueno, entonces, a partir de ese conocimiento, ¿no?, aportado por Rutherford, Born y otros, ¿no?, otros investigadores que fueron aportando, entonces, miren, se ha llegado a formar una teoría que es la más aceptada por los físicos más conservadores, que es la famosa teoría estándar de la materia. Quiero comentarles que no es la única teoría que existe para explicar el comportamiento del universo y la estructura de la materia, ¿no? Hay otras como la teoría de las cuerdas, la teoría de las supercuerdas, la teoría del todo, ¿no?, que no viene al caso ahora hablar de ellas, porque el modelo estándar desarrollado por la física es muy coherente y todas las observaciones experimentales que hemos podido tener del comportamiento de este mundo tan pequeñito, entonces, y tan raro de las subpartículas atómicas, concuerda con todo lo desarrollado por el modelo estándar, ¿no?, de la materia. Entonces, es la más aceptada y es la que vamos entonces nosotros a estudiar, ¿verdad? Bueno, entonces en este modelo estándar de la materia, aceptamos la existencia de dos grandes familias de partículas: los fermiones y los bosones de Gauss, ¿verdad? Entonces hay dos grandes partículas, dos grandes familias, ¿no?, de partículas en este mundo, en este universo, diremos, que serían los famosos fermiones y los famosos bosones. ¿Ok? Bueno, quiero, antes de continuar, hacer un pequeño comentario que viene al tema, ¿no? Miren, el universo, que nosotros pensábamos que es infinito y no lo es terriblemente grande y tal vez está fuera de nuestra comprensión humana todavía sus dimensiones,
inicialmente nació con una explosión llamada Big Bang, ¿no? Que, como todo, es una teoría, pero vamos a tratar entonces de aceptarla por ahora, ¿no? Entonces, lo interesante del caso es lo siguiente, de que cuando nosotros hemos comenzado a estudiar nuestro universo, hemos descubierto, miren, que solamente en el orden del 4% del universo es materia. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que el contenido de materia del universo es ínfimo. No obstante que nuestro mundo, nuestra galaxia, ¿no? Nuestro sistema solar está formado por materia, pero el universo en sí, entonces, solamente está formado por un 4% de materia, ¿no? Es bastante poco. ¿Y qué es el restante? ¿Qué es ese 95, 96% que no conocemos? Pero como no hemos podido saber la física y el comportamiento real que tiene esa otra parte del universo, entonces le hemos dado el nombre de materia oscura. Entonces el universo en sí está formado por un 20-25% de materia oscura, muchísima energía oscura, y solamente un 4% de materia tal como la comprendemos. Miren qué interesante, ¿no? Entonces, ¿quién diría que el universo es material, ¿no? Y no lo es? Entonces, en el fondo está formado en gran parte de algo que no conocemos, no comprendemos, no tenemos ni idea de su comportamiento físico, sabemos que está ahí, sabemos que nos influye, es la famosa materia oscura y lo que sería entonces la energía oscura, ¿cierto? Pero tenemos que dedicarnos nosotros a estudiar lo que está cerca a nosotros, de lo que está constituido, ¿no? Nuestro material, que vamos a usar en nuestro proyecto de ingeniería, que sería entonces la materia del universo, ese pequeño porcentaje del 4% de materia del universo. Entonces, esa materia del universo había estado formado en sí por dos grandes familias, ¿no? de partículas, ¿no? Los fermiones y los bosones, ¿ya? A rigor, los físicos más conservadores solamente aceptan entonces que el mundo material, el universo material, está formado solamente por fermiones, ¿cierto? Y hay dos grandes familias de subpartículas atómicas que serían entonces los fermiones, ¿no? Están ahí los famosos quarks, que hace un momentito comentábamos, ¿no? Que están especialmente vinculados con la estructura, ¿no? Nuclear de los átomos, forman, ¿no? Los protones y los neutrones. Y estaría la otra familia, que serían los fermiones tipo leptones. Los leptones, entonces, uno muy conocido por nosotros, sería el famoso electrón, ¿no? Tan usado por la humanidad, ¿no? Para la energía eléctrica y muchos otros fenómenos, ¿no? Y usos sociales que le podemos dar entonces a los electrones. Entonces es un tipo de leptón que forma entonces a la materia. Pero no es el único, ¿no? Ha habido otros 5 tipos de leptones. Ahí está el muón, el tau, ¿no? Y hay 3 tipos de neutrinos. Estas son las partículas que les decía que constantemente están llegando del universo. Actualmente nosotros estamos siendo bombardeados por neutrinos y estos realmente tienen una gran capacidad de penetración de la materia, ¿no? Pasan a la Tierra como si no la existiera. Y inicialmente una propuesta antigua, ¿no? Se pensó que la materia oscura estaba compuesta por neutrinos y eso llegó entonces a demostrarse que no es así, ¿no? Entonces estamos otra vez en la nebulosa, diremos, porque no sabemos qué es la materia oscura en sí, ni la energía oscura en sí, que existe, pero no sabemos qué es. Bueno, y del otro lado entonces, partículas un poco más convencionales, entre comillas convencionales, que son también bastante raras en su comportamiento, estarían los famosos quarks, ¿no? El TOP, el CHARM, ¿no? El UP, ¿verdad? El DOWN, el STRANGE, ¿no? El DOWN, ¿no? Ahí estarían, ¿no? Los 6 tipos de quarks, ¿no? Bastante entonces raro es el comportamiento de estos quarks, que para poder inclusive explicar
ellos no tienen carga eléctrica, entonces les ha tenido que dar una carga de color, ¿no? Para poder entender un poco mejor cómo es su comportamiento y poder entender, ¿no? Ese comportamiento con leyes físicas, ¿no? Tienen carga de color, entonces, estos famosos quarks. Y curiosamente pueden cambiar de carga, ¿no? Son más o menos como cambiar de sexo, ¿no? Pueden convertirse uno en otro. Es algo rarísimo. Bueno, pero miren, volviendo un poquito a la explicación anterior que estábamos teniendo sobre la estructura nuclear, déjenme volver a esta figurita de aquí, ¿no? Yo les había comentado entonces que este modelo de aquí es muy pobre, ¿no? Es realmente bastante fallado, donde vemos entonces a nuestros protones, ¿no? Como esferitas rígidas y a nuestros neutrones también. Yo les comentaba entonces que teóricamente sería inviable, ¿no? De que el átomo entonces pueda ser estable a priori por esas fuerzas columbianas, esas fuerzas eléctricas que se formarían entonces entre dos cargas eléctricamente positivas, dos protones, ¿no? Que estarían muy cerca de ellos, pues la fuerza de repulsión que habría entre ellos, ¿no? Que trataría de que estos salgan disparados, ¿no? En direcciones opuestas, entonces es casi infinita, o tendiendo a infinito, debido entonces a la pequeña distancia. Esta distancia tiende a cero entre ellos, ¿no? Estando muy cerca del núcleo. Entonces, los núcleos son estables. Entonces, aquí nace un concepto interesante para poder entonces explicar, ¿no? La existencia de estos núcleos, de los átomos de manera estable. Entonces, la única explicación sería entonces de que tiene que existir una fuerza mucho mayor a esta fuerza eléctrica que es casi infinita, ¿verdad? Y que le hemos llamado de fuerza fuerte. Miren qué interesante. Entonces, para poder explicar el comportamiento material del universo, hay 4 fuerzas que son de origen totalmente independiente, ¿no? ¿Cuáles son esas fuerzas? Las fuerzas fuertes que estamos viendo que son las responsables por la cohesión del núcleo en los átomos y que esos sean estables. Y fuera del núcleo no tienen existencia nuestras fuerzas nucleares, no existen, ¿no? Y tal vez las fuerzas que más hemos usado en la sociedad humana, y tenemos un conocimiento bastante grande de su comportamiento físico, son las fuerzas electromagnéticas. Quiero que hagan, recuerden ustedes las maravillas sociales que hemos podido hacer conociendo, ¿no? La física que hay por detrás, por estas fuerzas electromagnéticas, ¿no? Hacemos maravillas con las fuerzas electromagnéticas que podemos hacer, ¿no? Desde la distribución de electricidad, ¿no? Poder ahora comunicarnos a distancia con tanta facilidad. Es gracias entonces a estas fuerzas electromagnéticas, ¿no? Que hemos podido dominar. Existen otras fuerzas que son muy conocidas también por los humanos y ahora sí muy perceptibles por nosotros, que son las famosas fuerzas gravitatorias, ¿no? En la costa terrestre estaríamos nosotros sujetos, ¿no? A la fuerza de la gravedad de la Tierra, ¿verdad? Entonces sería la otra familia de fuerzas totalmente independientes una de las otras, ¿no? La fuerza fuerte, las fuerzas electromagnéticas, las fuerzas gravitacionales, y hay una familia de fuerzas más que es un poco más abstracto de poder entenderlas, que está asociada entonces con las desintegraciones de las subpartículas atómicas que tenemos entonces en los átomos, ¿no? Y le hemos llamado de fuerzas débiles. Entonces, hay 4 fuerzas en el universo solamente, ¿no? 4 tipos de fuerzas en el universo. Las gravitacionales, las electromagnéticas, las fuerzas fuertes que están asociadas con la cohesión del núcleo en los átomos, y las fuerzas débiles que también tienen origen nuclear, ¿no? Están formadas solamente en los átomos, ¿verdad? No hay otras fuerzas. Los orígenes, la física y lo que hay por detrás de cada una de estas fuerzas es algo que es independiente una familia de la otra.
¿no? Una fuerza no tiene nada que ver con la otra, ¿no? No interactúan entre ellas, son totalmente diferentes, ¿no? Estos cuatro tipos de fuerza, ¿verdad? Einstein, muy conocido, ¿no? Como un gran científico humano, hizo muchos aportes, ¿no? En la ciencia, ¿no? Especialmente con su famosa teoría de la relatividad general, ¿no? Realmente se ha demostrado, ¿no? La coherencia de su teoría, ¿no? Y prácticamente hemos demostrado que sí es verdad, ¿no? Su teoría. Pero él también se equivocó en muchas cosas, ¿no? Y una de ellas, entonces, él propuso una teoría que se llamaba teoría del campo unificado. Él decía entonces de que estas cuatro fuerzas independientes tendrían que tener un mismo origen. De ahí, ¿no? La teoría del campo unificado, ¿no? Hoy en día se ha demostrado que no es verdad, que estas fuerzas son totalmente, entonces, independientes una de las otras. ¿De dónde nace entonces este bla, 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 ¿no? De las fuerzas? No se olviden que en el fondo ya habíamos comentado que la energía mecánica es una aplicación práctica y social de cómo se comportan los materiales cuando están entonces interactuando con fuerzas, ¿no? Pero entonces a nivel del submundo de partículas atómicas, entonces miren, ¿qué son las fuerzas? Las fuerzas habían sido entonces partículas que interaccionan con otras partículas. Miren qué interesante, ¿no? Entonces, de lo que nosotros dividíamos, ¿no? La forma en la cual dividíamos, perdón, ¿no? La estructura de la materia en el universo, fermiones, quarks y leptones, realmente formadores de lo que realmente llamamos de materia en sí. Pero ¿qué hay con las fuerzas? Entonces, las fuerzas tienen origen en los bosones de Gauss. ¿Ok? Entonces, va a haber una partícula responsable por la transmisión de estas fuerzas que hemos hablado. Las fuerzas gravitacionales, las fuerzas electromagnéticas, las fuerzas fuertes y las fuerzas débiles, ambas nucleares, ¿no? Entonces siempre va a haber un bosón asociado a un tipo de estas fuerzas, ¿no? Bueno, entonces miren, las fuerzas electromagnéticas habían sido portadas por los famosos fotones. Los fotones son muy conocidos, ¿no? Desde colegio también, ¿no? Por todos los estudiantes, porque todo el mundo sabe, ¿no? Que en el fondo la luz son fotones. ¿Qué habían sido los fotones? Son entonces bosones que tienen entonces algunas características rarísimas, ¿no? Y entre ellas es que no tienen masa, no tienen carga eléctrica también. Pero lo más interesante entonces había sido de que son las responsables por la existencia de las fuerzas electromagnéticas, son las portadoras de las fuerzas electromagnéticas, ¿no? Hemos hecho tantas maravillas con los fotones entendiendo su comportamiento, como por ejemplo, ¿no? Podemos hacer láseres, el láser se usa para todo tipo, ¿no? Yo vivo en un lugar muy alejado, pero increíble, ¿no? Me llegó la fibra óptica, entonces yo tengo señal a través de fotones, ¿no? Me llega ahí, ¿no? Por luz, ¿no? La señal de internet, de cable, ¿verdad? Si nosotros podemos hablar por nuestro celular, ¿qué son las ondas del celular? Son ondas, entonces, de longitud, ¿no? Que llamamos microondas. Entonces son fotones también. Los rayos X, los rayos gamma son fotones, ¿no? La diferencia entre ellos simplemente son sus niveles de energía, y entre ellos entonces está la luz natural, la luz visible, que también son fotones, ¿no? Son partículas interesantísimas los fotones, ¿no? Realmente son muy usados y muy conocidos ya por nosotros, hemos hecho muchas cosas interesantes. Hace un par de años recién se ha podido demostrar la existencia de los gravitones. Hasta entonces, antes de un par de años, eran bosones hipotéticos, ¿no? Tenían que existir, pero jamás habíamos tenido la posibilidad de demostrar su existencia. Ustedes saben que la ciencia es experimental. Hay propuestas teóricas, pero esa teoría tiene que ser demostrada. Entonces no había forma de demostrar hasta que por fin, ¿no? Se consiguió detectar a los gravitones. Entonces por eso les decía que la teoría estándar de la materia es bastante coherente, ¿no? En función de lo que percibimos a nuestro alrededor. Entonces, en el caso
ya estaría demostrado, ¿no?, la existencia del gravitón. Estos otros bosones W y Z, los gluones, ¿no?, entonces son responsables por la fuerza fuerte y las fuerzas débiles, que como decíamos están solamente existiendo a nivel nuclear. Y esta mi lámina ya es bastante antigua, ¿no?, porque como les comentaba, estos que decían que eran bosones hipotéticos, el gravitón en el caso, ya fue demostrado, y la partícula de Dios, como se la conocía, el bosón de Higgs, también fue demostrada en su existencia, más o menos en el 2016, ¿no? 2016, bueno, por ahí, ¿no? Estamos hablando de 4 o 5 años atrás, ¿no? Tampoco es tan antigua su verificación experimental de la existencia. Bueno, el bosón de Higgs, entonces, es muy importante porque define la masa de las subpartículas atómicas. Curiosamente, ¿no?, hay partículas, o subpartículas, perdón, atómicas, ¿no?, como los fotones, de que no tienen masa. Y hay otras que tienen elevadísima masa. ¿Por qué? Nadie podía explicar. A causa entonces del bosón de Higgs, ¿no? Si ustedes recuerdan cuando han estudiado física, electromagnetismo especialmente, sabemos entonces que un fotón se propaga no a través de un medio físico como es el sonido, sino el fotón se propaga entonces en el éter, en el concepto abstracto, ¿no?, que hemos creado de existencia de un campo electromagnético, ¿no? El fotón puede entonces viajar a través de ese campo electromagnético que estaría teóricamente formando todo el universo. Entonces, el bosón de Higgs también entonces, en ese concepto abstracto, haciendo la analogía, entonces se propaga en ese campo de Higgs. Y las otras partículas subatómicas pueden, entre comillas, interactuar más o menos con este campo de Higgs, en otras palabras, friccionar o más o menos, ¿no?, con ese campo de Higgs, y en función de eso tendrían masa o no tendrían masa. Entonces el fotón, por ejemplo, no interactúa con el campo de Higgs, y por eso entonces no tiene masa, ¿cierto? Entonces, un poco diferente, ¿no? Siempre yo había pensado de que la masa era una propiedad intrínseca de la materia, ¿no? Ahora estamos percibiendo que no es así. En el fondo, cuando vayamos a ver la materia primigia, ¿no?, lo que forma la materia, entonces la masa en esas partículas, en esos ladrillitos que forman la materia, entonces solamente una interacción con el campo de Higgs, ¿no? Son los bosones de Higgs que permiten entonces esa interacción, ¿no?, entre estas partículas subatómicas y ese campo de Higgs. Entonces miren qué interesante, ¿no? La teoría estándar de la materia está cerrada, está totalmente entonces demostrada en todas sus subpartículas, ¿cierto? Bueno, hay pero un detalle que es muy llamativo y parece ciencia ficción. Voy a ver si consigo aquí. A ver, si la memoria no me engaña, miren, más o menos en 1930 se descubrió entonces un tipo de leptón que no coincidía con nada, porque tenía carga positiva y los electrones tienen carga negativa eléctrica, ¿no?, eléctricamente hablando. Y entonces estos leptones eran igualitos que los electrones, pero tenían carga positiva. No lo estoy encontrando por aquí. Entonces, ¿qué se hizo? Se les dio el nombre entonces de positrones, ¿verdad? Los positrones existen, es una realidad. ¿Ok? Entonces, aquí está. No fue, si realmente fueron los años 30, mira. Fue Dirac entonces que hizo este descubrimiento, y entonces él consiguió descubrir, ¿no?, que de la radiación cósmica, esa radiación que decía que siempre estamos siendo bombardeados, ¿no?, del universo por esa radiación cósmica, entonces él consiguió detectar estas partículas que eran los positrones, electrones con carga positiva. Bueno, entonces aquí nace un concepto que parece ciencia ficción, nace el concepto de la antimateria, ¿verdad? ¿Qué sería la antimateria? Sería materia
que tiene tres cosas diferentes a la materia normal. ¿Cuáles serían esas cosas diferentes? La primera ya estamos percibiendo, ¿no? Si esa materia tiene carga eléctrica, su carga eléctrica va a ser contraria. En el caso del leptón tipo electrón, ¿no? Si el electrón negativo es de la materia, el electrón de la antimateria va a ser entonces con carga positiva, ¿no? Y le hemos dado el nombre de positrón. ¿Qué sucede cuando materia y antimateria entonces tienen contacto físico entre ellas? Se aniquilan y se vuelven energía. Entonces, el Big Bang, que es el concepto, ¿no?, que tenemos para poder entender la formación del universo, entonces inicialmente predice la existencia de una masa crítica de materia y otra masa crítica de antimateria, que han colisionado y por algún extraño motivo que no entendemos bien y no sabemos qué es, entonces había un poquitín más de materia. Ese es el 4% que les comentaba del cual está formado el universo, ¿verdad? Y eso es uno de los grandes misterios, pero que ¿por qué no entendemos? ¿Por qué en el universo no hay antimateria? La antimateria es prácticamente despreciable en la cantidad, ¿no?, que nosotros podríamos haber esperado. Entonces, hay muy poca antimateria en el universo, y es ese misterio, ¿no?, de decir por qué hay tan poca y por qué hay mucha más materia que antimateria. Pero miren, el conocimiento humano ha ido avanzando y hoy en día entonces podemos fabricar antimateria. En los ciclotrones, ¿no? Hay la posibilidad entonces de fabricar antimateria, ¿no? Ya les explico, no es una manera, por ejemplo, bastante sencilla, ¿no?, de fabricar un tipo de partícula de antimateria. Pero volviendo un poquito, ¿no?, a las propiedades diferentes entre materia y antimateria, una ya la hemos conocido, ¿no? Una sería entonces respecto a la carga eléctrica. Otra de ellas es que la antimateria es antisimétrica de la materia. O sea, su orden es diferente a la de la materia. Es más o menos como cuando nos vemos en un espejo, nuestra imagen es reflejada de manera espejada, es nuestro antisimétrico, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? La estructura de la antimateria es entonces antisimétrica de la materia, ¿no? Su espejo, en realidad, la forma de organización. Y la otra cosa que es difícil de entender, y realmente aquí parecería que estamos hablando de ciencia ficción, pero no lo es respecto al tiempo. No hay un concepto muy claro de lo que es el tiempo para el humano, no lo entendemos bien. Una propuesta es, ¿no?, que es una dimensión a más, ¿no?, dentro de nuestro universo. Estaríamos hablando, ¿no?, de la cuarta dimensión, ¿no?, que sería el tiempo. No estamos muy seguros, ¿no?, de si es de esa manera, ¿no? ¿Qué es el tiempo? ¿Por qué transcurre? No lo comprendemos muy bien en este modelo de espacio-tiempo que tenemos en el universo. Pero lo importante entonces ahora percibir, miren, que antimateria y materia van entonces en direcciones contrarias en el tiempo, ¿cierto? El tiempo para ellos es divergente. Entonces, miren, algo interesantísimo, ¿no? Si yo tendría un positrón, ¿verdad?, y un electrón que van a colisionar, ¿no? Están en trayectoria a colisionar. Desde la óptica del positrón, el tiempo pasa al revés. Entonces su óptica sería diferente a la del electrón, ¿no? El electrón, ¿cómo vería, no? Lo vería al electrón, al positrón, entonces acercarse para colisionar con él. Pero como el tiempo está yendo al contrario para el positrón, entonces el positrón estaría viendo dos fotones que están yendo entonces a colisionar. Y cuando colisionen, van a dar la formación entonces al electrón y al positrón. No, miren qué raro, ¿no? Entonces el tiempo va al revés para la materia y la antimateria. Bueno, independientemente de esas especulaciones, pero entonces está muy claro que sí existe la antimateria. Entonces, volviendo a nuestra tablita de
la constitución de la materia, ¿no? Esta es nuestra tablita donde hemos visto las dos grandes familias, ¿no? De partículas elementales, las fermiónicas y las bosónicas. Entonces, existe para cada partícula fermiónica su anti, ¿verdad? Entonces, no habían sido 6 quarks que existen, sino habían sido 12. 6 de la materia y 6 de la antimateria. Entonces hay el quark arriba, ¿no? El up de la materia y de la antimateria, ¿no? Hay el chargo, el encantado, ¿no? De la materia y la antimateria, ¿verdad? Entonces siempre hay esa dualidad, ¿no? Entre materia y antimateria para estas partículas fermiónicas. Y lo mismo pasa con los leptones, ¿no? Entonces hay el electrón y hay el positrón, ¿no? De la materia y de la antimateria respectivamente, ¿cierto? Y no ocurre lo mismo con los bosones. ¿Por qué? Porque los bosones no forman la materia, sino son las portadoras de fuerza. Entonces no existen entonces antipartículas bosónicas, ¿no? No hay eso, ¿no? No existen esas partículas antibosónicas. Y solamente entonces hay un solo tipo. Hay especulaciones, ¿no? Porque ya rayan, digamos, en la pseudociencia y no son científicas, entonces de que sí especulan que existirían entonces también, ¿no? Partículas de antimateria, ¿no? Tipo bosónicas. Pero eso no es verdad, no es por lo menos físicamente lo que se observa, ¿no? En el universo, no hay ningún indicio, ¿no? Científico y experimental, ¿no? De esa ocurrencia. Entonces las bosónicas son partículas únicas, ¿no? Si las fermiónicas hay, entonces tanto para la materia como para la antimateria. Bueno, realmente es un mundo extraño, un mundo interesantísimo, y no vale la pena especular un poco más, ¿no? Al respecto. Sin embargo, volviendo entonces una vez más a nuestra figurita para ubicarnos, ¿no? Que hemos usado en nuestro mundo, quiero comentarles entonces, miren, de que cuando estamos hablando de ingeniería, entonces hay una especialidad de ingeniería que se llama entonces ingeniería atómica. Es la que se dedica a estudiar entonces, ¿no? Los fenómenos, las posibles aplicaciones sociales, ¿no? De lo que tendríamos entonces en el uso, ¿no? De los átomos para el bienestar de la sociedad humana. Lamentablemente no solamente ha sido para el bienestar, ahí está la famosa bomba atómica, ¿no? Entonces, normalmente hemos tenido dos direcciones con la ingeniería nuclear, ¿no? Ingeniería en el fondo atómica, ¿no? Hemos tenido entonces una opción de tratar de fabricar átomos más grandes, aprovechando entonces la energía que queda, ¿no? En la unión de dos átomos pequeños para formar un átomo más grande, es lo que se llama la fusión nuclear. Estamos muy próximos, ¿no? A tener éxito. Hay ya modelos, prototipos más bien, ¿no? Prototipos que tienen todavía algunos problemas de materiales para poder confinar ese tipo de reacciones, y es la energía que se forma en el Sol, ¿no? Es la fuente de energía del Sol, esta de fusión nuclear. Dos hidrógenos se fusionan para formar helio. Es una energía limpia, no deja entonces pasivos radioactivos que son nocivos a los seres biológicos, ¿no? Y lo que sí hemos avanzado bastante, tenemos dominio, ¿no? Es de la fisión nuclear, donde un átomo lo dividimos, un átomo pesado, ¿no? Lo dividimos para poder entonces formar dos átomos más ligeros de elementos diferentes, y en ese trajín, pero además de la energía formada, vamos entonces a generar pasivos radioactivos, ¿no? Los elementos formados van a ser inestables y radioactivos. Y radioactivo significa que van a emitir, ¿no? Rayos gamma de sus núcleos, y son muy dañinos para los seres biológicos, ¿no? Esa radioactividad. Entonces, la clave estaría, ¿no? En que sea una verdad, ¿no? En la realidad ya la fusión nuclear, pero estamos muy próximos. Y la ingeniería nuclear
que se dedique entonces, ¿no?, a tratar de investigar más del núcleo de los átomos, tratando entonces, ¿no?, de descubrir las maravillas, ¿no?, que podríamos hacer con la tecnología del dominio de la física de los núcleos de los átomos y de sus partículas, ¿no?, que están contenidas dentro de los núcleos de los átomos. ¿Cierto? Bueno, pero ¿qué le interesa al ingeniero mecánico? Al ingeniero mecánico no le interesa este submundo maravilloso y extraño, ¿no?, de las subpartículas atómicas. A nosotros nos interesa, ¿no?, cuál es la resistencia mecánica del material, cuál es su tenacidad, cuál es su ductilidad, ¿verdad?, qué dureza tiene. Y esas propiedades, todas ellas están relacionadas con cómo interactúan los átomos ya en la estructura de mi material, y no tanto entonces cómo interactúan las subpartículas atómicas dentro del mundo de los átomos. Entonces aquí vamos a trazar, ¿no?, una línea divisoria de, miren, un mundo interesante, pero que no nos va a interesar de profundizarnos, porque las propiedades mecánicas no dependen, ¿no?, de estas subpartículas atómicas, y nos vamos a tener que entrar a este otro mundo macro, ¿no?, donde vamos a ver cómo interactúan los átomos entre ellos, qué tipo de fuerzas se generan, ¿no?, qué tipo de situaciones metalúrgicas hay, etcétera, y recién entonces con ello vamos a poder comprender y mejorar la selección y uso adecuado de nuestros materiales en nuestros proyectos de ingeniería. Bueno, voy a parar la grabación.